En Romanos capítulo 1, Pablo escribe esta torre del Evangelio. Y para escribirlo tiene que crear fundamentos sumamente profundos. Y el libro de Romanos realmente explica todo el Evangelio en una forma clara, precisa, hasta el punto que si alguien no tuviese la Biblia y tuviese solamente el libro de los Romanos en un lugar donde no existe la Biblia, muy posiblemente va a recibir unas enseñanzas claras y ortodoxas de las Sagradas Escrituras. Pero es interesante que el doctor Askell mencionó algo fundamental que la mayoría de la gente no conoce y es fundamental, que en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana, pero una sola persona. Y eso separa a Cristo de todos otros medios de salvación. Eso separa a Cristo de los llamados santos intercesores, inclusive de nuestra amada y bella María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. La gran diferencia entre la intercesión de María, que no puede existir, y la intercesión de Jesús, es que Jesús es divino. Y como es divino y humano, como divino tiene solamente las características divinas que no son comunicables, tales como la eternidad, la infalibilidad, la omnipotencia, la omnipresencia. Por eso es que no puede haber otro intercesor entre Dios y los hombres. Para que una persona pueda ser intercesor entre Dios y los hombres, esa persona tiene que ser omnipresente. Tiene que ser Dios. Nuestra bella María, que la Biblia nos dice, bienaventurada la llamarán todas las generaciones. Nuestra bella María de la Biblia no es la misma María que usa el catolicismo romano o cualquier otro medio que quiera usar como medio de intercesión entre Dios y los hombres. Para que una persona pueda ser intercesor, tiene que tener la característica de ser humano para cargar con nuestros pecados y para entendernos como humanos. Y tiene que ser divino para tener suficientes méritos para pagarle a un Dios infinito por el pecado que hemos cometido contra Él. Los santos y María y los otros medios de intercesión no pueden hacer eso porque son solamente humanos. Y como humanos no son omnipresentes, no los pueden escuchar en ninguna parte. Quiero decirles para comenzar que la María del catolicismo romano no es la misma nuestra bella María de las Sagradas Escrituras. La María de las Sagradas Escrituras creyó en Cristo y fue salva como cualquiera de nosotros a través de la fe en Cristo solamente. No quiero que ustedes olviden lo que el doctor Askell les comunicó, cómo la humanidad y la divinidad de Jesús son centros específicos para que Jesús sea
suficiente para que Jesús sea exclusivo en el plan de salvación, sin admitir ningún otro medio absolutamente de salvación. Y ustedes se acuerdan que Él les dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso quiere decir, es Dios, era Dios. Antes de que las cosas comenzaran a existir, ya el verbo existía, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en el versículo 14 de Juan se convierte en hombre. Y el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne y habitó entre nosotros. Cuando enseño, digo que este es el milagro más difícil que Dios haya podido hacer. Para crear el mundo es fácil, porque Él es Dios. Para resucitar un muerto es fácil, porque Él es Dios. Pero para que un Dios eterno, infinito, omnipotente, con todos los atributos del Santo Dios, se convierta en hombre, ese es un milagro extraordinariamente difícil de entender y de comprender. A nadie se le puede ocurrir este magnífico plan de salvación, solamente a un santo Dios. Y ese milagro es el que nos da la esperanza y el conocimiento de que estamos salvos. Es bien interesante que en el libro de los Romanos, donde está la justificación por fe, y se me han dado dos temas: la justificación por fe y los cultos distintos al cristianismo. En el libro de los Romanos, cuando Pablo comienza a edificar este tremendo rascacielos del libro de la doctrina ortodoxa del libro de Romanos, comienza diciendo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? La respuesta es fácil: es Cristo y su obra. Ese es el evangelio. Jesús y su obra redentora, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos el grito de la Reforma Protestante: sola Escritura. Y Jesús prueba eso en Lucas capítulo 24, donde dice que todas las Escrituras, comenzando por Moisés y a través de todos los profetas, hablaba del Mesías, de Jesús. Acerca de todas las Sagradas Escrituras. Pero escuche esto: 2 versículos para decir que Jesús es divino y humano. Noten lo fundamental que es esto, en la centralidad de la exclusividad de Jesús como el único y suficiente medio de salvación. De las Sagradas Escrituras, ¿acerca de qué? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, hombre real. Los nestorianos y los que creen que Jesús como humano es solamente una figura que tratamos de entender, pero que no es verdadero humano, aquí le dice que sí, que es humano, que es hijo de David, y lo encontramos en el Salmo 110 y en muchas partes donde las Escrituras anuncian que el Redentor, el Mesías, debe llegar del linaje de David. Versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Versículo 3 y versículo 4 están hablando de Jesús, Hijo de Dios. Él
hijo de Dios, no un hijo de Dios. Voy a hacer un paréntesis acá. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un hijo de Dios. Eso es una herejía. Porque todos nosotros somos hijos de Dios. Adoptados, pero hijos de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios. ¿Nota la diferencia del artículo definido e indefinido? Por eso, los arianos de la época del primer siglo son los mismos testigos de Jehová del día de hoy. Y por eso les digo, con toda pasión, si me lo permiten, que los pobres testigos de Jehová se quedaron sin redentor. Porque si Jesús no es divino, jamás puede pagar por los pecados de nadie. Porque no tiene esos méritos, no tiene esa capacidad. Cuando hablamos de cultos y vamos a mezclar estos temas que me tienen para hoy y para mañana, hablamos principalmente del ataque contra una de las anclas más serias de la salvación, quizás la más importante. Algo que ofende a todo el mundo no cristiano, inclusive a los católicos romanos. Ofende lo siguiente: capítulo 14 de Juan, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Es el versículo que causa más división entre nosotros los cristianos y el resto del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cero. Nadie, ni uno solo, va al Padre sino a través de mí. ¡Wow! ¿Sabe cuántos debates y cuántas conversaciones alrededor del mundo he tenido con gente que dice eso es ridículo, que todos tienen que ser salvos a través de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, cero, va al Padre sino a través de mí. Él no dijo yo y mi mamá. Él no dijo yo y los sacerdotes. Él no dijo yo y los pastores. Él no dijo yo y las buenas obras. Él no dijo yo y todos los otros medios de salvación. Porque sucede que los medios de salvación no es plural, es singular, es uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, uno. No dicen los medios, el camino, la verdad y la vida. Amados, en hermenéutica, estos artículos definidos son extraordinariamente importantes, como son los verbos. Comenzando para mencionar algunos cultos. Y estoy copiando un poco las ideas de Steven Lawson y Sproul y otros. Steven Lawson dice que su profesor le dijo que predicara después de haber adquirido cantidades de conocimientos académicos, teológicos. Le dijo: ahora lo predique y le vamos a calificar su predicación. Y cuando él comenzó a predicar, su profesor tenía un aviso frente a él que le decía: ¿y qué? ¿Y qué? Eso quiere decir, ¿cómo aplicamos estos conocimientos profundos, teológicos y académicos?
A veces tengo miedo de los seminarios, aunque soy el fundador de un seminario donde está por toda Latinoamérica y ahora a propósito va a comenzar en Barcelona y en Valencia, en España. Y los que deseen venir a la convención, el próximo año va a ser en marzo en Barcelona, de SRL. Pero tengo miedo de que los seminarios llenen a estas gentes de cantidades de conocimientos académicos y no puedan presentar el Evangelio, que tengan miedo de Cristo, tengan miedo de hablar del Evangelio. Y esa es la centralidad, amados, del libro de Romanos. En el versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? No me avergüenzo de Cristo y su obra. ¿Por qué no me avergüenzo de Cristo? Porque es el poder de Dios para la salvación. ¡Wow! Para todos. No, eso no es lo que dice ahí. Dice es salvación a todo aquel que cree. Amados, Jesús solamente murió específicamente por todos los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Por los demás que mueren sin creer en Cristo como un único y suficiente medio de salvación, por ellos Jesús no murió. Debo aclarar esto. ¿Quién mató a Jesús? Su papá. De la misma manera que Abraham iba a matar a su hijo y un ángel le detuvo la mano, inmediatamente hubo un sustituto para Isaac, un cordero. Pero en el Calvario, cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué? La respuesta es por todos los que creen y van a creer en mí. Por eso. Y porque estoy cargando con los pecados de todos los que creen en mí. Hace 2 días estoy en Colombia y he hablado fácilmente con 10 taxistas y gente en la calle. Y a todos les pregunto, ¿puedo hacerle una pregunta quizás la más difícil que le he hecho en toda su vida? Y se sorprende, dice, pero si se ofende, no me responda. Y si estoy en su taxi y se ofende por lo que digo, con mucho gusto yo me bajo y tomo otro taxi. Y el interés sigue creciendo. Sí. Y luego les digo, si usted muere en este momento, ¿para dónde va? No sé. Eso depende de Dios. Y tienen cantidades. Otros dicen, yo soy una persona buena. Bueno, y ustedes saben todas las respuestas. No vamos a gastar tiempo en esto. Ninguno de los que he hablado esta semana ha dicho que va para el cielo porque creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Todos creen que ellos pueden ganarse el cielo con sus buenas obras. Y algunos se gastan tiempo, que quiero quitarles la oportunidad de decirme cuántas buenas obras hacen. Y la respuesta es un poco cruel. Dice, si alguien se puede salvar por hacer buenas obras
o por otro medio distinto de Cristo, Dios perdió su tiempo matando a su Hijo en la cruz para que pague por aquellos que creen en Él. Y les cuento la historia de la salvación, que es simple. ¿Sabe cuánto tiempo toma evangelizar? Fácilmente 5 minutos. Ese es el qué de lo que estamos aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Amados, hay cantidades de familiares nuestros que están en camino al infierno o que ya están condenados. Hay cantidades de gente alrededor nuestro y nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Tenemos miedo de hablar de Cristo como único y suficiente medio de salvación, que es Dios y que es hombre. Y como es hombre puede cargar con nuestros pecados, y como es Dios puede pagar al Dios infinito por todos nuestros pecados. Y el que no cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación va a tener que pagar por sus propios pecados en el infierno por toda la eternidad. Algunos, dos o tres personas me dijeron, aquí ya estamos en el infierno o en el cielo, este es el infierno. ¿Y sabe lo que les respondo? Usted quisiera que el infierno fuera como esto. No tiene ni idea. Jesús habló más del infierno que del cielo, porque es urgente. Note en Juan 3:18, que yo llamo el versículo más difícil, más triste de la Biblia y el más glorioso. Vamos a ver si lo encuentro. Juan 3:18. El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. En griego realmente dice no está condenado. Es tiempo presente, hoy. O sea que si es tan fácil decirle a la gente, el evangelio es fácil, pero las religiones y los cultos anticristianos lo han confundido. El evangelio es simple. Aquí estamos nosotros llenos de pecado. No hay ni uno solo bueno. Me gusta decirle a la gente que me dice, cuando yo soy tan bueno, yo voy al cielo. Si usted es malo y yo también soy malo. No hay ni uno solo bueno. Y el único bueno es el Hijo de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que vino no solamente a morir por nosotros, sino a vivir una vida santa, haciendo la voluntad de Dios, a vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir. Y cuando está en la cruz, la ira de Dios que venía sobre nuestros pecados, sobre nosotros, fue transferida y cayó sobre Jesús como un pararrayos. Lo arrebató con su ira, porque estaba cargando con nuestros pecados. Y la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, lo bello en Cristo, en inglés suena mucho mejor, the righteousness of Christ. Todo lo recto de Cristo pasa a nosotros. Y ahora podemos ir al cielo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Si no es suficiente, no sirve. Como hablamos de cultos, y realmente
Yo no tengo vergüenza del Evangelio, ni ustedes tampoco. Voy a ser sin vergüenza hablando de Cristo. Sí. Jesús no admite ninguna competencia. No es nuestras buenas obras más Jesús. No es la iglesia más Jesús. No es mis oraciones más Jesús. No. Es Jesús exclusivamente. ¿Y cómo sucede eso? Sucede eso porque cuando Dios quiere, no cuando yo quiera, el Espíritu Santo a través de la presentación del Evangelio toca nuestros corazones, como dice Romanos 10, 9 en adelante, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. Cuando eso le pasa, todo nuestro pecado cae sobre Jesús y la santidad, la justicia de Jesús pasa a nosotros y somos declarados hijos de Dios. Pero decir que creo en Jesús, sin ese proceso del Espíritu Santo tocar el corazón y el mente y la convicción, sin que el Espíritu Santo le arranque ese corazón de piedra y le dé un corazón nuevo, la tal fe posiblemente no existe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando expresa su fe en Cristo como único y suficiente medio de salvación, en ese momento su vida cambia fundamentalmente. Va a tener nuevos intereses. Ya no quiere mentir. Ya no quiere hablar mal de nadie. Ya no se va a reír de bromas satánicas. Ya no va a seguir casado con Satanás, como dice capítulo 6 y 7 de Romanos. Ya va a tener un nuevo jefe, el Señor Jesucristo. O sea que, vamos a aclarar esto. Creemos cuando estamos en nuestros delitos y pecados. No tenemos que hacer buenas obras para creer. Es que ya está llegando. No. O es cristiano o no es cristiano. ¿Y cuándo llega a ser cristiano? Cuando el Espíritu de Dios le regala esa fe para creer en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Y a partir de ese momento comienza a hacer buenas obras, no para salvarse, sino porque está salvo. Ninguna persona que no sea cristiana puede hacer buenas obras. No, porque la única manera de hacer buenas obras es a través del Espíritu del Santo Dios. Volvamos un poco a los cultos. Los testigos de Jehová se han quedado sin redentor porque no creen en la divinidad de Jesús. Los mormones se han quedado sin redentor porque creen que hay varios Jesuses y que muchos vamos a ser dioses. Es una doctrina completamente contraria a la doctrina de Jesús. Como dijo el doctor Ascol, la interpretación incorrecta de quién es Jesús es un buen camino para ir al infierno. O es el Jesús de la Biblia o no es Jesús. Por eso, la Reforma Protestante del siglo XVI tuvo las 5 columnas que ojalá nunca se les pueda olvidar. La primera es:
sola escritura. Cualquier religión o cualquier culto o cualquier forma de creencia que vaya 1 milímetro más allá de las Sagradas Escrituras es hereje. La suprema autoridad son las Sagradas Escrituras. Entonces, los testigos de Jehová van allá, más allá de las Escrituras. Los mormones se han ido mucho más allá de las Escrituras. Los cientólogos, la cientología, se llaman cristianos y creen que Jesús es un burro que fue crucificado. Lo mismo que los musulmanes que hablan de Jesús, pero también creen que Jesús es solamente un profeta. Ese Jesús los va a mandar al infierno. Podríamos continuar hablando de muchos otros cultos, pero también podríamos hablar de religiones que no se llaman cristianas y sin embargo creen que van al cielo sin creer en Jesús como divino. Esa religión, una de estas religiones, es los judíos. El judío no cree que Jesús es Dios. Bueno, tengo 10 minutos. ¿A dónde se nos fue el tiempo? Quiero ver al catolicismo romano como otro culto. Y ya mañana, si Dios nos lo permite, veremos lo que dice el catecismo del catolicismo romano acerca de la salvación. Y usted va a aterrorizarse. Usted va, cuando le hable esto a los católicos romanos, van a correr de esa religión como del mismo demonio. Les voy a dar un ejemplo. El doctor Ascol le citó el libro de los Gálatas. Sí, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice que hay algunos que predican otro evangelio. Pero si yo o un ángel del cielo les predica otro evangelio distinto al evangelio que les predico, que sea maldito, que sea condenado, que sea anatema. Si yo les predico otro evangelio, maldito. Si un ángel del cielo les predica otro evangelio, maldito. Y todas estas apariciones que están supuestas de ser de santos o de María o del mismo Jesús apareciéndose por acá y por allá, esas no son una prueba del evangelio, porque la Sagrada Escritura ya está completa. Ninguno de esos mensajes es verdad. ¿Quieren oír el mensaje de Fátima? El mensaje de Fátima dice así: María se aparece y dice: crea en mi Hijo y será salvo. Él es el único y suficiente medio de salvación. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, así que crea en Jesús. ¿Eso es lo que dice ella? No. No. Dice: ore el rosario todos los días y voy a convertir a Rusia. ¿Ese es el evangelio? Ese es otro evangelio. O sea que ese ángel no es María. En efecto, en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice lo siguiente: cuidado con los que los quieren confundir, porque el mismo Satanás se transforma como un ángel de luz. ¡Wow! ¿Cómo sabe usted que es satánico? Por el mensaje.
no hay ni un solo santo, ni una aparición, ni nadie que le haya predicado el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ninguno. Me divierto mucho con los taxistas porque tienen el escapulario siempre en el espejo. Y les pregunto, ¿para qué es eso? Yo no sé. Pero ustedes sí saben. La Virgen del Carmelo se apareció y le dijo que podían hacer escapularios y ella multiplicaría siempre el material para hacer los escapularios. Y si usted muere con el escapulario puesto, ella viene después de 9 días, por eso las novenas, y lo saca del sitio donde usted esté, así sea el infierno. ¿Ese es el Evangelio? Eso es un culto. Y podemos continuar así. Ella, la bella María, no es esa María del catolicismo romano. La bella María estaría llorando si ella pudiera. Ella no ve esto porque no hay ninguna comunicación entre los que están allá y acá. Y si no, pregúntele a Lázaro. ¿Sí? ¿Se acuerda del rico que dijo, este infierno es horrible? Déjame ir y hablar a mis hermanos y a mis amigos. Porque en capítulo 3, versículo 18, dice, el que cree ya está salvo, pero el que no cree ya está condenado. Así que sus amigos, sus hermanos, sus padres que no creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación, son cadáveres caminando. Están muertos. Y es nuestra obligación no avergonzarnos del Evangelio. Amados, es la exclusividad de Jesús que lo va a salvar. No hay otro medio de salvación. Y ahora voy a iniciar mi charla. Cinco minutos más. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesús, Dios y hombre. Ese es el Evangelio. Si no se acuerdan de nada más de esta convención, eso es importante. Y no hay otra manera de ser salvos sino poniendo su fe en ese Dios y hombre que es el Señor Jesucristo. Dos naturalezas, una sola persona. Porque en el Evangelio, oiga esto, la justicia de Dios, lo justo de Dios, lo hermoso de Dios, en inglés suena tan bonito, the righteousness of God. La justicia de Dios pasa a usted. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el momento en que cree, la justicia de Dios pasa a usted y su pecado a Jesús. Pero ¿cuál es el instrumento de salvación? Es la fe en Cristo. No son obras, no es nada. Puedo ver a R.C. Sproul cuando se dio un discurso para que trajéramos acá y le pusieron el micrófono y comenzó a hablar. Dice, justificación por fe solamente, en Cristo solamente. ¡Wow! Ahí está el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? El momento es la regeneración por fe. Nace de nuevo y lo convierte en hijo de Dios. Y para fe es para la continuación en santificación. Lo que cuando usted cree por primera vez, se aleja y odia los pecados grandes que cometía. Pero luego cuando sigue creciendo y conociendo más del Señor,
Los pecados pequeñitos se convierten extraordinariamente grandes y no quiere volver a cometerlos. Como está escrito, mas el justo, el que ha sido justificado, el que ha sido declarado no culpable por la fe en Cristo, vivirá solamente por esa fe. O sea que decir creo en Cristo no es suficiente. Tiene que demostrarle a su corazón que ha creído en Cristo, fundamentalmente cambiando de vida. Y los dejo con el capítulo 1 de Juan, versículo 1 de Juan. Juan, ¿dónde andas? Y dice lo siguiente, versículo 11 y 12. Vino, 9, 10 y 11. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. La mayoría del mundo no ha recibido a Jesús. Pero, el bello pero, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, note la fe, a ellos les dio la potestad ¿de qué? ¿De qué? De ser hijos de Dios. Amados, el que no cree en Cristo, Dios y hombre, como su único y suficiente medio de salvación, el tal no es hijo de Dios. Y no puede decir el Padre Nuestro, porque un rayo lo puede fulminar. Está mintiéndole al Dios Santo. Padre nuestro que está en los cielos. ¿Sí? ¿Has creído en Cristo como único y suficiente medio de salvación? Sí, bien. Si no, no tienes derecho. Esto es serio. Y obviamente el siguiente versículo, los cuales, los que han creído, no es por sangre. No es de nosotros, es fuera de nosotros. No es por voluntad de la carne. No porque nosotros podamos creer. Ni es por voluntad de varón, no porque alguien le diga que crea. Es interesante, una señora me dijo, hoy, si me muero hoy, voy para el infierno porque vivo en pecado y vivo en rebelión con Dios. Y le dijo, hoy quizás es el día de salvación. Cuando terminamos, después de una hora, estaba llorando y dice, no puedo pensar en el momento de llegar a casa y arreglar mi matrimonio y vivir una vida santa. ¿Sí? Es un cambio fundamental de vida. Y el que no ha creído, jamás puede agradar a Dios. Ni es hijo de Dios, ni puede decir el Padre Nuestro. Pero esa persona me preguntaba, ¿y qué debo hacer? Yo le dije, yo no puedo salvarte. Todo lo que te puedo decir es lo que el plan de salvación que Dios ha dado. Y si el Espíritu Santo toca tu corazón y te salva, estás salvo. Y así termina en Juan, donde dice, y ahí termino también esta conversación, mas a todos, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, justificación por fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que creen, los cuales no son engendrados de sangre, no porque sus padres sean cristianos, ni de voluntad de la carne, no porque yo pueda creer o quiera creer, nadie quiere creer.
ni de voluntad de varón, ni porque alguien le diga, repita esta oración y queda salvo. Si repitiendo una oración, una persona queda salva, usted puede salvar a loros. Ni de voluntad de varón, pero vea esa palabra de la elección. 3 palabritas, sino de Dios. Padre Santo, te damos gracias que tú nos has revelado a través del Espíritu Santo esta fe. Oro para los que te conocen, que no se avergüencen del Evangelio y que presenten este Evangelio sin vergüenza a todos sus seres queridos, porque es mejor ofenderlos con la ira mía y con la ira de ellos que estar ofendidos bajo la santa ira de Dios por toda la eternidad. Te agradecemos, Padre Santo, que cuando nos diste la salvación por la operación del Espíritu Santo, quedamos salvos. Padre, oramos para que los que no te conozcan hoy, en este teatro, en esta convención, que hoy puedan responder a la pregunta, ¿y qué? ¿Qué ganamos de esto? Y que ellos puedan ver tu magnífico plan de salvación en Jesús, Dios y hombre. Y esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu único Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.